Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Un saludito cordial pues para toda esta iglesia preciosa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ustedes son muy especiales. ¿Por qué? Porque son la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos hace supremamente especiales. Al pastor, hermano John Jairo, su esposa, sus hijos, la junta local, a la directiva de jóvenes. Bueno, en fin, la dioización del yo. Bueno, ayer empezamos el conversatorio y obviamente estábamos hablando de causa-efecto, donde inicia la raíz de todas las cosas. No puedo repetirlo, pero los que estuvieron saben de qué estamos hablando. Entonces, en este sentido, tenemos que comprender que la idioización del yo es cuando se introduce la idea de ser igual a Dios. Aunque el texto dice que la serpiente le dice a Eva, seréis como Dios, no le está hablando de una semejanza, porque ya habían sido hechos semejantes a Dios. Entonces lo que le estaba hablando era de una igualdad, de igualarse a Dios, de elevarse a ese nivel de Dios. Ahora, ¿de dónde viene esa idioización? Esa idioización viene de Isaías 14, cuando el enemigo pensó, bueno, en ese momento era un querubín, ¿no? Y él dice, subiré, me sentaré en el monte del testimonio, prácticamente diciendo, voy a quitar a Dios y me pongo yo. Pero usted sabe que Dios todo lo conoce. Amén. Entonces se viene el síndrome de los dioses, a eso le llamo yo así, el síndrome de los dioses. ¿Y por qué le llamo síndrome? Porque sencillamente viene la guerra entre lo que hoy se conoce como el machismo y el feminismo. ¿Quién tiene el control, el hombre o la mujer? Y es que el querer ser Dios ya mete un pensamiento de independencia, de dominio, de control, de tener todo en su manejo. Es decir, donde no hay entrada para Dios de ninguna manera. Entonces, cuando se habla del árbol del bien y el mal y todo eso, pues el asunto era más que todo de soberanía de Dios. Dios pone el árbol no por tentar al hombre, sino por su soberanía, porque era la manera de limitar al hombre en algo y decir, el control de todo lo tengo yo, que soy Dios. Porque si no pone algo allí, pues era imposible. La segunda razón es porque con eso Dios prueba que definitivamente Él no creó autómatas, no creó robots, no creó maniquís, creó personas con capacidad de aprender y de decidir. Entonces lo pone allí porque son evidencias palpables de lo que Dios hace. Y número 3, también pone el árbol allí porque es la forma de decir que el hombre tiene una capacidad de inteligencia, de habilidades, excepto la de controlar o manejar el conocimiento del bien y el mal. Y desde allí entonces ya comprendemos que Dios le da al hombre unas capacidades para desarrollar su vida, para crecer, para vivir una vida, digámoslo así, como dice el texto, la palabra Edén, espléndida, exuberante, extraordinaria, no ordinaria, sino extraordinaria. Porque lo ordinario es después del pecado, que ya nos volvemos comunes. Pero al regresar a Cristo, al retornar, al convertirnos a Cristo, volvemos a lo extraordinario. Amén. Dejamos de ser gente común para convertirnos en hijos de Dios. Bueno, en este sentido, entonces tenemos que ir comprendiendo que la idea de seréis semejantes es una idea, de seréis como Dios, es una idea que obviamente se induce, ¿sí? Pero esto no exime la responsabilidad del ser humano, porque si bien hay una influencia que seduce, bien hay una responsabilidad humana en la decisión. Amén. Entonces ahí se sucede este tipo de cosas, y desde ese momento entonces lo que se inicia es una pretensión humana de convertirse en su propia autoridad,
en su propio Dios. El ser humano quiere ser su propio Dios. La filosofía no es tan lejos de eso. De hecho se propuso la filosofía del superyo, el superhombre, pensando precisamente en que el hombre es un Dios con D minúscula, pero el nuestro es un Dios con D mayúscula. Y de alguna forma hay una conciencia refleja interna, una impresión de Dios en la conciencia, una huella, una marca, que aunque el hombre no vea a Dios, sabe que Dios es real. De hecho, en el Génesis el hombre hablaba cara a cara con Dios. Era una percepción audible, legible y clara. No era visible, pero era legible en cuanto a la claridad de percibir esa voz, y hablaba con él. Y eso ya muestra que el hombre tiene un diseño para el cual Dios precisamente le da esa facultad de poder comunicarse con él, que sabemos que Dios es un ser espiritual, es espíritu, y nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios, y ahí es donde viene la conexión, y podemos percibir y sentir a Dios a través de los sentidos. Así que no estamos hablando de un ser distante ni lejos, sino de un ser que es cercano y que podemos percibir. Que si bien el que se distancia es el hombre, Dios siempre está buscando al hombre. Por eso cuando Adán se esconde, él le dice: Adán, ¿dónde estás? Dios es el que inicia el diálogo, es Dios el que inicia la conversación, y no le recrimina diciendo: ¿qué fue lo que hiciste, pecador? No sé qué. No, le hace una pregunta, porque las formas en que Dios interviene para hacer volver al hombre del error es precisamente haciéndolo volver de su conciencia. Es decir, haciendo que su conciencia vuelva en sí. Y él le responde: tuve miedo y me escondí. Bueno, la primera emoción que se manifiesta ahí y que obró de manera negativa, porque hizo que el hombre se distanciara de Dios y se escondiera, ¿sí? No necesariamente en la actualidad alguien tiene que decir: yo soy Dios, pero la actitud, el comportamiento, el no tener en cuenta a Dios, ya es decir: yo soy Dios. ¿Ya? Eso está ahí impreso. De hecho, la realidad de Dios está tan impresa en el hombre que cuando no lo busca dentro de sí, creyendo que él puede ser Dios como hombre, lo busca afuera. Entonces adoraron el sol, la luna, las estrellas, bueno, qué sé yo, adoran tantas cosas que hasta la vaca hoy en la India se sigue adorando como un dios, porque se considera que sí hay algo que es superior. Y eso ya es un reflejo de una conciencia de que sí hay una huella de Dios en la mente del hombre. Hay algo que le dice Madain, Dios, hecho por Dios. Amén. Y yo creo que nosotros tenemos esa marca de que Dios nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces el yo se vuelve independiente, se vuelve autónomo, busca el placer, se vuelve orgulloso, se vuelve independiente de Dios, se vuelve amador de sí mismo, busca su autoexaltación a sí mismo. Él se quiere exaltar. Eso es una tendencia, ¿no? Busca vivir sin ley, ¿no? Por eso Jesús habló del juez injusto, diciendo que este no teme a Dios ni a hombre alguno, ni a ley alguna, porque lo que está hablando es del prototipo del carácter de un hombre que no tiene en cuenta a Dios para nada, ¿sí? Y hay gente que dice: no, es que yo sí creo en Dios, pero es que decir creer en Dios y vivir una transformación y vivir la práctica de la vida de Dios en uno es algo muy distinto a decir creo en Dios. De hecho, aunque muchos vengan a la iglesia, hay gente que está en la iglesia pero no vive el evangelio. Lo que viven es una religión más, porque no se han encontrado con la verdadera vida cristiana, aunque llevan años en la iglesia. Por eso la vida cristiana consiste en la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Entonces, cuando el hombre se mira a sí mismo, no ve la imagen de Dios, porque él se distorsiona en su mente. Hay una distorsión cognitiva. Ya su identidad no es pensar que es semejante a Dios, sino que él
cree que su identidad es de él mismo y que él tiene que parecerse a él mismo, pero todos tenemos que parecernos es a Dios en cuanto a su moral, su conducta, comportamiento, carácter, que se refleja a través de la escritura, porque si Dios no nos hablara en lenguaje humano como está escrito en la Biblia, no entenderíamos quién es Dios. Pero él utiliza figuras antropomórficas para poder meterse en el lenguaje nuestro y poder hacerse cercano a nosotros, porque sabemos que Dios siempre se hace cercano. Cercano está Jehová a los contritos de espíritu. Siempre Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo. Siempre va a estar cercano. Así que el centro de la rebelión es ese, ¿no? Vivir sin tener en cuenta a Dios. La cultura actual entonces maneja una cantidad de cosas que están adoctrinando, enseñando, volviendo al hombre independiente de Dios, pero dependiente de un sistema. ¿Por qué tienen que ser dependientes de un sistema? Bueno, aquí hice un asunto profético, pero así rápidamente. Porque en el futuro, cuando venga el sistema que gobernará el mundo en algo totalitario, el nuevo orden mundial, ese sistema tendrá que implementar algo a través de lo cual pueda controlar todas las cosas. Así que ya vamos en el cuarto paso de 6 que se necesitan dentro de lo que es la dependencia virtual, digital, tecnológica, y estamos en la singularidad ya. Y la singularidad es convertir una sola inteligencia en una superinteligencia, que es lo que conocemos como la IA. CIA. Y entonces esta IA es la suma de todas las inteligencias humanas en una sola inteligencia. Entonces están buscando que esa sola inteligencia tenga el contenido de todo y a través de ella poder llegar al control absoluto. Ahorita están desarrollando los modelos, están alimentando los modelos, están haciendo todos los prototipos posibles, porque al final de todos esos prototipos tiene que salir el que va a ser realmente el sistema que se va a implementar para gobernar en ese sistema de la trilogía, de la triangulación y de la triada. El 666. Trilogía, triangulación y triada, porque si bien, bueno, eso quizás mañana o pasado mañana lo veremos. Si lo quiere ver, no se pierda el culto, porque estamos hablando de una forma en la que el sistema converge en 3 puntos fundamentales. Apocalipsis dice en el capítulo 16, dice un espíritu a manera de 3 ranas, ¿sí? Y entonces 3 espíritus, perdón, a manera de 3 ranas, y habla de 3, y entonces eso tiene una influencia para los días de ese sistema, pero ya el sistema está influenciando. Después de la singularidad se necesita obediencia al sistema, y ahora sí control total. Estamos a 2 pasos, o sea que no estamos tan lejos, ¿sí? En ese sentido. Entonces el yo se ha intronizado de tal manera que se considera a sí mismo el dueño de su propia vida, pero el COVID ya nos dejó una experiencia de que nadie es dueño de su propio oxígeno. Ya, eso lo sabe el mundo entero. Si yo fuera dueño de mi propia vida, pues yo podía decir cuándo muero, cuándo no, y hasta el final decir no muero ya. Pero el hombre ni siquiera puede determinar ni el día de su nacimiento, ni el día de su muerte, ni la forma en que va a morir, ni dónde va a nacer, ni quién va a ser su papá, ni quién va a ser su mamá. Sencillamente porque eso demuestra que la soberanía sigue siendo de Dios. ¿Alguien aplaudió al Señor? Hágalo. No nos hicimos nosotros, a nosotros mismos, sino que Él nos hizo, ¿sí? O sea, ninguno nos hicimos a nosotros mismos. Entonces el yo entronizado, cuando yo ya me siento en el trono de mi yo, entonces simplemente quiero ser el centro, vivo para mí mismo, ¿sí? Busco mi propia gloria, me rebelo contra Dios, se produce el orgullo, se produce el pecado, se produce la muerte, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que entender que de alguna manera el evangelio no consiste en fortalecer el ego. Antes el evangelio nos dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se llama despersonalización,
Es que cuando dice ya no vivo yo, no es que Dios le quitó la personalidad a la persona. No, cuando dice ya no vivo yo, es que el yo es transformado al carácter de Cristo para que el yo suyo y mío se parezca al de Cristo. Y conservamos la personalidad, pero en la esencia del carácter de Cristo. ¿Ok? Porque en Cristo no hay orgullo, no hay egolatría, nada. Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y aún en esa condición de siervo, ¿sí?, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así que el pesebre no es famoso por ser pesebre, es porque Cristo nació ahí. Y aunque el pesebre refleja como cierta forma de pobreza y humildad, cuando nació Cristo ahí, el pesebre era el lugar más rico del universo. Eso está diciendo que tu vida y la mía era un pesebre sin Dios. Pero cuando llegó Cristo nos enriqueció a nosotros. Alguien aplaudió la gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos empezar por entender que Dios pide la rendición del yo. Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, no le está diciendo que si es malo, que si es no sé qué, si es sicario, que si es borracho, que si es adúltero. A Dios, al final, Dios no ve los errores para destruir a la gente. Dios ve los errores para restaurar a la gente. En cambio, la gente ve los errores de los demás y si es posible destruirlo. Pero Dios ve los errores para hacernos volver del error. Aleluya. Entonces lo que tenemos es un Dios con unas ganas y un deseo de que la gente tenga una buena vida. Entonces por eso es que Él propone el renunciar a sí mismo. El que quiera seguir en pos de mí, porque lo que está diciendo es renuncia a su yo, a ese ego, a esa entronización del yo, ¿sí? A ese dioización del yo. Yo soy, no, usted no. Nosotros ya en Cristo debemos entender que Él es el gran yo soy. Y nosotros somos los pequeños yo soycitos. Porque somos los hijos del gran yo soy. Diga, yo soy una yo soycita. Yo soy una yo soycita. Yo soycita. ¿Por qué en términos diminutivos? Porque Él es el grande y yo soy el pequeño. Porque yo vengo a ser como Juan. Viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno ni siquiera encorvado de desatar la correa de su calzado. Y cuando yo digo más poderoso que yo, es que yo estoy reconociendo mi yo. Es que Dios no me dice que no lo reconozca, pero mi yo tengo que saberlo ubicar. Mi yo siempre tiene que estar a los pies de Cristo. Siempre tiene que estar sometido a Cristo. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Y es la única manera de resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someter el yo para que Cristo reine. Por eso cuando Cristo es el centro, entonces vivimos para Él, buscamos su gloria, nos sometemos a Él, se produce la humildad, nosotros vivimos la obediencia, tenemos la vida de Cristo. Por eso es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Amén. Se renueva la mente, claro, obvio, tiene que haber cambios de pensamientos, la forma de pensar según Dios, tiene que dirigirse las emociones hacia el amor de Dios y al prójimo, tiene que haber una fortaleza a la voluntad, porque sin Dios la voluntad del hombre no tiene la fuerza suficiente para liberarse del pecado. Por eso es que se necesita a Dios para ser libre. ¿Sí? Y Cristo orienta toda nuestra vida. Amén. Aleluya. Tenemos que entender la historia del yo rebelde. Eso es una historia de la humanidad. El yo Dios, en diosización, es una historia. Eso tenemos que entenderlo sí o sí. Claro, eso usted no lo va a encontrar en los libros, porque eso es una tesis que Dios me regaló a mí. Él me la quiso revelar. Es más, de hecho les cuento, hoy descansé un rato, pero luego que llegué al hotel, terminé ahorita a las 7 y algo de poder organizar la información.
Estoy hablando de más de 4 horas fuera de las que ya invertí antes de llegar aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que su pueblo coma cualquier alimento, sino la palabra de Dios. Amén. Amén. Cuando me llamaron apenas me estaba poniendo el pantalón porque hacía un ratico había terminado la última diapositiva. Hermano, porque me gusta ser responsable, porque es que hablar de Dios no es cualquier cosa. O sea, eso no es de me senté y cualquier versículo digo cualquier bobada. No, esto no es cualquier bobada. Es que en la palabra está el poder de dar vida y vida en abundancia. Entonces vimos la de Génesis, la vimos ayer, ¿sí o no? ¿Sí? Seréis como Dios, ahí arranca todo. Y luego se va mostrando, la evidencia es histórica. Entonces el hombre hace la torre de Babel. Saben la historia de Nimrod, la historia de Semiramis, la historia de Tammuz, Génesis capítulo 10. Nimrod es el constructor, es el líder de Babel, es un poderoso Dios con D minúscula en su época. Es el que gobierna, el que se entroniza. Hay que buscar más del registro bíblico. También hay que buscar en la historia. ¿Qué dice la historia de Nimrod? Porque son muchas cosas las que se dicen de Nimrod. Pero en resumen, ¿qué es lo que busca el hombre allí? Exaltarse a sí mismo, construir su propia gloria. Por eso es que cuando hace la torre, Dios decide esparcirlos y confundir sus lenguas. No porque Dios esté en contra de que construyan, es la intención con la que están construyendo. Porque no puede haber otro soberano, el único es Dios. Ahora, Faraón en Éxodo 5:2 dice: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Oiga eso. El yo del Faraón, ¿quién es Dios? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Salmo 14? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, el necio dice no hay Dios. Pero no solamente hay necios, hay viles, hay débiles y menospreciados. Pablo dice que Dios nos rescató de lo necio, lo vil, lo débil y lo menospreciado. Son las 4 categorías. ¿A cuál pertenecía usted? Bueno, alguna de esas. ¿Débiles en qué? Débiles emocionalmente, débiles mentalmente, débiles en espíritu, en cuanto a actitud. ¿Usted no ha visto que hay gente que dice: no, yo no puedo salir de aquí, yo ya no puedo salir? Una persona débil mentalmente. Pero Dios nos rescata de allá. Al necio que dice no hay Dios, lo saca revelándole que sí hay Dios. Al menospreciado, que aún la mamá y el papá lo despreciaron, Dios viene y le dice: con todo Jehová te recogerá. Es una cosa smart, porque el mundo está tan desordenado que hasta es posible que un papá y una mamá no amen a su hijo. Ya, es normal. Pero lo que sí no puede pasar es que Dios deje de amarnos. Eso jamás va a dejar de pasar. Dios siempre nos va a amar, hermano. Luego viene Nabucco, que son imperios proféticos. Ahorita no hay tiempo, pero ahí les dejo pues como salpicadito. No está la gran Babilonia que yo edifiqué. Oiga él se atribuye el mérito de lo que solo Dios hace. Y usted sabe que a Nabucco, por haber dicho eso, Dios le dio, óigame bien, un trastorno mental tan impresionante que le llegó a Nabucco, que se trastornó al punto de que parecía un animal. Como una bestia, comiendo como un animal, viviendo como un animal. Dice, hasta que un día recuperó la razón. Eso ya nos dice mucho, que el hombre que no tiene en cuenta a Dios es porque perdió la razón de Dios y tiene que recuperarla. Lo bueno es que Dios vino a ayudarnos a recuperarla. Aleluya. Aquí hay alguien que acepta la gloria de los hombres, que debe ser para Dios. Por eso murió expirando gusanos, Herodes. Y si hablamos del Nuevo Testamento, 2 Tesalónica habla del hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, uno que se va a entronizar y que será el último en entronizarse. Porque Juan dice: muchos anticristos han salido por el mundo. Anti es en contra, que se levantan contra Dios, contra la obediencia a Dios, contra lo que es objeto de culto, contra todo lo que sea Dios. Entonces, toda rebelión viene de ese yo entronizado.
de la dioización. Entonces, muchachos, cuando ustedes se pongan rebeldes, diga: hoy me estoy dioizando. Cuando usted se ponga desobediente a Dios, diga: uff, me estoy enorgulleciendo, me estoy entronizando. Estoy dejando de ponerme yo en el centro, que es Cristo. Cuando usted le dé por dejar a la esposa y conseguirse otra, diga: ya dejé a Dios. Y mi yo no está centrado en Cristo. Solo me importan mis deseos. Es eso. Es eso, no es otra cosa. Su yo está siendo engañado y usted lo autoengaña. O sea, se suman las dos: el engaño del que seduce y el autoengaño del que se deja seducir. El mundo seduce y usted se deja. No, es que me sedujeron. No, eso hay corresponsabilidad. Amén. Bueno, entonces esto será la máxima exaltación del yo contra Dios al final, en el gobierno totalitario, ¿no? Entonces el problema no es nuevo. No, eso es antiguo. El yo en el trono. Por eso tenemos que entender que la verdadera soberanía y la gloria y todo pertenece a Dios. Porque el texto termina diciendo acerca de Dios: porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, y no daré la gloria a nadie más que a ti. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y aquí hay jóvenes, adultos y mayores que le dan la gloria al Señor. Aleluya, aleluya. En los postreros días, Pablo no comienza diciendo: serán inmorales. Me gusta el orden bíblico de codificar la Biblia en el orden en que está escrita. Si primero dice amadores de sí mismos, es porque allí arranca una raíz, una causa, no un efecto. Se aman tanto ellos mismos por encima de Dios. Amadores de sí mismos más que de Dios. Y esto hace que el yo esté tan enamorado de sí mismo, que el metrosexualismo, que el culto al cuerpo, a la imagen, dentro de ese yo entronizado, es la manera de manifestar que él no le interesa otra cosa sino él mismo. No se acepta. Tiene problemas de autoestima por su egolatría, porque se idolatra a sí mismo. No acepta ni siquiera el color de sus ojos. Por eso se pone lentes de contacto de otro color. No se acepta, no se ama como ha sido hecho. Por eso se tiene que poner color, un poquito de tono, porque no le gusta el color de su piel. Quiere ponerle color a su piel. Tenemos los altares llenos que parecen pasarelas. Y el pobre pastor, para que la gente no se aburra, porque dice: no, es fanático, no sé qué, lo deja porque no sabe cómo atender esa problemática. Ya tenemos mujeres en el diaconado haciéndose cirugías, poniéndose, quitándose, porque estamos en el siglo más peligroso de todos los siglos, en el siglo de mayor apostasía jamás vista. No la vivió Pablo, no la vivió Juan, pero la vivimos nosotros. El evangelio, ya nosotros no somos perseguidos como en los días de Juan, pero no hay una persecución literal en el sentido físico, pero sí hay una persecución espiritual. Amén. Así que, ¿qué es lo que aparece después? Ávaros, soberbios, claro. El soberbio, de sobra, por encima. Quiero orar por encima de la ley de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios le dice pudor, recato, modestia. Dios no habla de medidas, pero sí de principios. Pudor, cubrir toda la desnudez y el sexapil.
¿Qué es el sexapil? La desnudez que aunque estás vestido, la evidencias. Así te ponga la ropa del cuello hasta los pies, pero puedes estar evidenciando tu desnudez. Sexapil, diga conmigo, sexapil. Alguien dice, tu swing, tu bling bling, tu sexapil, tu feeling. Aleluya. Pero yo tengo que hablar de la identidad de Cristo en mi vida. Alguien aplaudió la gloria de Dios, hermano. Viene la avaricia, viene la soberbia, vienen los blasfemos, vienen los desobedientes, los sin afecto natural. Todo nace del yo convertido en el centro. El yo se exalta, se destruye a sí mismo, se esclaviza, se separa de Dios. En cambio, cuando Cristo es el centro, el yo no es humillado, se humilla, que es diferente. Es que cuando se trata de Dios, yo me humillo. Se transforma, se libera, se acerca a Dios. Amén. De allí que tengamos que comprender alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el misterio de la iniquidad tiene que ser entendido. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad no comenzó en el futuro. La iniquidad comenzó desde los primeros días de la iglesia primitiva. Pero ¿qué es lo que dice la profecía bíblica? Que la iniquidad cada vez se hace más intensa. Se multiplica más. Las formas de pecar, las maneras se van actualizando. Van apareciendo nuevas maneras de pecar. Pastor, ¿qué estás diciendo? En los días de Pablo no había pornografía virtual, ahora sí hay. En los días de Pablo no había prostitución, escúchame bien, con prototipos de robótica, robots transhumanos. Ya los hay. O sea, no es prostituirse con una persona humana, sino con un robot con forma humana. Ya están los prototipos, ya eso existe. Así que ya estaba operando esa iniquidad en los tiempos de Pablo, pero hoy continúa manifestándose mediante la cultura. La autonomía absoluta del ser humano frente a Dios. El ser humano diciéndole: aquí gobierno yo, no necesitamos a Dios. El mundo no tiene a Dios como su rey, pero nosotros sabemos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y sabemos que pertenecemos al reino de Dios y su justicia. Aleluya. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y si hay un reino, hay un rey. Y si hay un rey, hay un gobierno. Y si hay un gobierno, hay unas limitantes, hay unas normas. Pero también hay que disfrutar del reino, porque en el reino hay cosas extraordinarias, hermano. Oh, no debemos ser mendigos del mundo. Somos reyes de Dios, somos reyes de Cristo, somos sacerdotes. ¿Por qué mendigas el mundo? ¿Por qué mendigas trago, licor, vicios, adicciones? ¿Por qué mendigas? No, eso es mendigar, aleluya. Pero con Cristo lo tengo todo, lo tengo todo. Él es mi tesoro, Él es, aleluya. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él no vino a darnos migajas. Él no es un Dios de migajas, aleluya. He dicho, Él no es un Dios de migajas, no. Pero ¿por qué queremos las migajas del mundo? Del hedonismo, del placer. De saciarnos de placer sin importar nada, pura migaja. Que nada de eso nos llena, pero Dios sí nos llena. El sistema sigue operando. Hay hipersexualización, consumismo, culto a la imagen, relativismo moral,
mi verdad, tu verdad, ninguna verdad, y mezclamos la verdad con la mentira. No, una locura. Y todo el mundo quiere tener su razón y su verdad, pero Cristo no es una idea, la verdad es Él. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La dependencia digital, la búsqueda constante de aprobación. Si no me dan like, me siento mal. Si no me dan me gusta, me siento mal. No se meta ahí, que usted no necesita ni like ni me gusta. Usted lo que necesita es el like de Jesús, el me gusta de Jesús, el me agrada de Jesús. Aleluya. He dicho el me agrada de Jesús, porque cuando tú le agradas a Dios, tienes la mejor aprobación que puedas tener. Amén. El hombre es el que quiere decidir. Pero qué bueno que nosotros hoy podamos entender que podemos detener esta influencia, esta seducción, detenerla en nuestra vida. Porque el diablo nos quiere seducir, el mundo nos quiere seducir, el hedonismo nos quiere seducir, el placer nos quiere seducir, todo nos quiere seducir. Pero yo tengo una responsabilidad de decidir, y si no tengo la suficiente fuerza para tomar una decisión, hermano, no hay nada mejor que el Espíritu Santo. Aleluya, la palabra, la fuerza que nos impulsa a mantenernos firmes. Oh, pastor, pero es que yo me siento tentado. Es que ¿quién le dice a usted que Dios no le va a dar algo de responsabilidad en el proceso? En el proceso usted debe aportar algo, y una de las cosas que hay que aportar es resistencia. Alabanzas. He dicho resistencia, soportar. Por eso dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En el día malo lo librará Jehová. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el día malo, ¿quién lo librará? Jehová lo librará. Amén. Entonces, hay algo que detiene eso, y es lo que tenemos que tratar de mantener en nuestra vida. Porque el mal se manifiesta sin límites. Es un espíritu de iniquidad. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso la iglesia está llamada a seguir siendo la sal de la tierra, a seguir siendo la luz del mundo. Amén. La iglesia es la fuerza que detiene a través del Espíritu Santo y la palabra. Hay que seguir predicando estos sermones. Hay que seguir hablando de la santidad. Hay que seguir anhelando el hablar en lenguas. Hay que seguir llenándose del Espíritu Santo. Hay que seguir adorando a Dios. Hay que seguir buscando a Dios. Hay que seguir dependiendo de Dios. Hay que seguir, aleluya, aleluya, de la mano del Señor, fortaleciéndonos en el Señor. Sí, nos desanimamos, pero no nos vamos a ir al mundo con desánimo por el desánimo. Ese desánimo lo voy a traer a la presencia del Señor. Los muchachos se fatigan, se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan, ahí está la diferencia. ¿Será que alguno va a esperar en Jehová? Porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Hay que esperar tiempo, espacio, proceso. Aleluya. Oh, la inmediatez de hoy, todo a un clic, todo ahí rápido. Aleluya. Con Dios no es a un clic, con Dios no es con rapidez. No, no, no. Con Dios es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La vida rápida de hoy, el acelere de hoy, todo se mide en velocidad de tiempo, en gigas, en megabytes, en terabytes, no qué sé yo. Pero con Dios hay que esperar, no está un clic, no hay soluciones de Google, aleluya, para lo de Dios. Aleluya. La iglesia como reserva moral. Somos la reserva, muchachos, muchachas. Somos la reserva. Si aquí nos sentamos y nos vamos a poner lentes de color azul para cambiar el color de los ojos, estamos en nada. Porque la vida en Cristo no es para seguir siendo igual al mundo. Tenemos semejanzas, claro,
La gente del mundo es de carne y hueso como nosotros, pero nuestra identidad es distinta. Ahora, no somos perfectos, pero una cosa sí tenemos que saber. Cada vez en el aprendizaje, porque Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde. En el aprendizaje, proceso de aprendizaje, hermano, Dios sabe que en el aprendizaje uno comete errores. Lo que también sabe es que en el aprendizaje uno se corrige de los errores y sale de ellos y sigue. Y cada vez que uno sale de los errores se está perfeccionando. Dios no dijo que perfección no es cometer errores, sino salir y aprender de los cometidos para no seguir cometiéndolos. Por eso el que confiesa y se aparta, pero el que sigue es el problema. Necesitamos vivir este proceso de la transformación de día en día. Amén. Cuando nosotros somos la sal de la tierra, esto se pone muy bueno. Ahí está Dios obrando poderosamente. Nosotros no estamos llamados a imitar la cultura. Nosotros estamos llamados a impactar. Que no se convierta, que tú no te conviertas a ellos, sino ellos a ti. No dice que no te relaciones con ellos. Dice es que no vayas a hacer las cosas que no agradan a Dios que ellos hacen. Pero no dice que no saludes. No dice que no te relaciones. Antes, para poder predicar el evangelio hay que relacionarse, porque el evangelio es relacional. Jesús se relacionaba con pecadores, pero no hacía lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un carácter firme. No se dejaba seducir. No se dejaba seducir, he dicho. Tenía una decisión clara. Aún en la adolescencia tenía decisiones claras. Se interesó por saber de la ley, por aprender, por tener conocimiento. Por eso dice que crecía en gracia, en sabiduría. Pero no solo ahí, también en estatura. Está hablando de lo biológico, de lo neurológico, de lo físico, y también de lo psicológico y el conocimiento. Dios no es un Dios de que solo trata con una parte de nuestra vida. No, Dios trata con la vida integral del ser humano, hermano. Cuando el hombre se entroniza, dice: yo decido, es mi voluntad, es mi deseo, yo me exalto. Pero cuando el hombre se humilla y depende de Dios, reconoce su necesidad de Dios, renuncia al orgullo, se arrepiente, se rinde, no desprecia a Dios, el corazón contrito y humillado. Amén. Aleluya. El yo mengua, deja de vivir para ser visto, ahora vive para Cristo. Ya no vivo para la cultura, menos de mí, más de Él. Aleluya. Necesitamos una IPUC central de Cartago, donde haya menos olor a carne y más olor al Espíritu Santo. ¿Alguien dijo amén a eso? ¿Alguien dijo amén a eso? Aleluya. La cultura de estos tiempos exalta al yo. Y el yo es todo. Pero hay rebelión allí. Pero cuando se mete Cristo en la vida, el que es exaltado es Cristo. Y donde Cristo reina, allí hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Alabanzas al Señor. Por eso, hermano, tenemos que entender, aleluya, que hay poderes espirituales, pero nosotros tenemos responsabilidad. El mundo influye, pero la carne desea. Eso ya no es el mundo, ese es usted y yo. Porque nosotros, aunque no somos carnales, vivimos en un estado físico, natural. Aunque no militamos según la carne, estamos en la carne. Diga conmigo: estoy en la carne. Si no está en la carne, dígame para yo decirle a alguien que le pegue un pellizco a ver si no está en la carne.
Si no siente nada cuando mira a su esposa, o es que está mirando otra, o es que está muerto. Eso no tiene otro sentido, hermano. Pero estamos en la carne, pero no militamos según la carne. El diablo es el tentador. En el sistema de valores y cultura y presión social actual es terrible lo que estamos viviendo. Juan dice los deseos del mundo, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, las tres dimensiones que atraen los sentidos y nos seducen a pecar. Deseo de los ojos, el deseo de las cosas del mundo y la vanagloria de la vida. Vanagloria. O sea, una vanidad que se gloría por encima de Dios. Es que yo necesito tener algo de vanidad porque no me bañaría. Pero yo no me baño solamente porque es orgullo, no, es que necesitamos el aseo, ¿no? Las condiciones propias. Pero cuando ya eso se vuelve vanagloria, entonces yo me pongo por encima de Dios. Y entonces ya mi cabello negro, ¿por qué me lo diste negro? Me lo pinto amarillo o rojo. Y como estoy en la iglesia, entonces no me lo pinto todo, me pinto unos 3 pelitos para disimular. Pero eso está mostrando que hay algo que está seduciendo tu vida. No es otra cosa. Tienes un problema de autoimagen y no aceptas. Entonces se vuelve una interacción entre el mundo, la carne, el diablo, y se suma igual a desobediencia. Pero la decisión final siempre es humana. Por eso Dios llama a cada persona al arrepentimiento. Usted tiene que entender que usted es tentado y atraído por su propia concupiscencia. Y es seducido. Atraído, diga conmigo, atraído. Seducido. Primero atraído y luego seducido. Claro, es que no se puede seducir a alguien que primero no se atrae a algo. Voy a darle un ejemplo, una metáfora simple. Usted entra a un almacén y vio algo y el que hace el que está atendiendo debe ver que usted ya se atrajo por algo. Y entonces él viene a seducirlo para que usted compre. El diablo sabe cuando usted pega los ojos en algo que le agradó pero que a Dios no le agrada, pero él dice, ya por ahí lo vi, te lo voy a seducir. Obvio. Por eso que yo tengo que vigilar mis propios pensamientos, deseos, imaginaciones. Todo eso lo tengo que vigilar. Lo que siento lo tengo que vigilar, porque yo debo percibir cuando algo que estoy sintiendo no encaja con la voluntad de Dios, no encaja con su palabra, no encaja con el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu me redarguye, pero no me obliga. Entonces yo tengo que dejarme guiar del Espíritu. Y dejarme guiar es dejar que mi vida siga los pasos, la guía del Espíritu. Pero si yo me resisto al Espíritu, entonces sencillamente yo voy perdiendo. Y se comienza a operar el espíritu de la iniquidad. Existe una rebelión. Si existe desde el principio, está organizada. Esto es un sistema organizado desde mucho tiempo antes. Por eso Juan, hablando de su época, dice por allá la gran Babilonia. Y no solo la Babilonia de Nabucco, sino la Babilonia que viene de Génesis. Aleluya. Y entonces llegamos al punto donde quiero llegar. El Dios de este siglo, el gobernador de ese sistema, y a este punto el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera, escuche bien, opera, que tiene actividad en el mundo. Y que su actividad se favorece en la desobediencia de los hombres, porque cuando el hombre obedece a Dios, el diablo no puede operar. ¡Oh, aleluya! Aleluya. ¿Alguien creyó esa palabra o no la creyó, hermano? He dicho, cuando el hombre obedece a Dios, el diablo no puede operar, hermano. Usted quiere dejar al diablo sin poder operar en su vida, obedezca a Dios y lo verá.
El diablo se cansa de dar vueltas y no le encuentra por dónde metérsele, porque usted no le da lugar al diablo. Aleluya. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Pues que siga andando, porque el ángel mío no anda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustata y peta. Qué bueno es Jehová. Dichosos los que confían en él. Evalúa tu yo. ¿Cómo está tu yo? ¿Cómo se encuentra tu yo? ¿Qué es lo que está operando en tu mente, en tus pensamientos? ¿Cuáles son las ideas operantes en ti? Tú tienes que percibir cuando algo está operando en tu vida que no es de Dios. Acumulas rencores, acumulas iras, acumulas enojo. Eso se acumula por dejar entrar. Pero yo sé que Cristo siempre me ayudará. Aleluya. Entonces está operando con engaño, con mentira, con seducción, con falsa doctrina, con tentación, la exaltación del yo, con la rebelión contra la autoridad de Dios. ¿Puede intentar influir en la iglesia? Claro. Apocalipsis 2:20 dice: toleras a esa mujer que se dice profetiza y enseña y seduce. No lo de afuera, dice a mis siervos. Eso no importa si es pastor, si es diácono, si es presidente de jóvenes, líder de escuela dominical, secretaria, portero, no importa lo que sea, hermano. Después de que usted sea cristiano, usted es objetivo militar del diablo. Eso no importa. Si es adolescente, si es joven, no, él va a seducirlo, sí o sí. Pero más fácil seduce a los incautos, a los que están faltos de entendimiento, de conocimiento. Como digo de Social Show, ¿no? De cascumen. Dígale al que está a su lado: métale cascumen a la vida. Cascumen. Dígale a la hermana: métale cascumen, hermana. Ayúdeme. Dígale usted entonces a él: métale cascumen, mi hermano. Eso, métale cascumen. Hermano, no viva una vida cristiana sin inteligencia, que tenemos un Dios que en Isaías 11:2 dice que tiene espíritu de inteligencia, de consejo, de conocimiento, de temor, de sabiduría. Hermano, las virtudes del Espíritu Santo emanan en la iglesia. El diablo es sagaz, pero la iglesia es sabia. El diablo, hermano, aleluya, tiene sagacidad, pero la iglesia es inteligente. Necesitamos jóvenes con esa inteligencia de Daniel, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, hermano, aleluya. Jóvenes que dicen: yo sé al Dios a quien le sirvo. Ojo con eso, yo sé. El yo que se centra en Dios lo sabe. El yo debe saberlo. Yo lo sé. Sé a quién le sirvo, sé de quién soy, sé para quién vivo, sé a quién agrado, sé a quién adoro, sé, aleluya, yo lo sé. Que no lo sepa el mundo, pero usted sí. Y sin embargo la gente viene a la iglesia y algo aprende. Lo seduce, oiga eso. ¿Cuántos muchachos están siendo seducidos aquí? Me imagino. Y no me diga que no, porque en todas las partes donde voy a predicar me salen varios después a consultarme: me pasa esto, tengo esto, caí aquí, no he podido salir de esto, me estoy masturbando esto, estoy fornicando, estoy tomando esto. Mejor dicho, qué locura. Pero cuando yo los veo desesperados buscando ayuda, yo digo: entendieron. Porque Dios sí que quiere ayudar. Dios no quiere perder su propósito en usted. Dios quiere cumplir su propósito en usted. Voy a repetir esto con otra frase: Dios no deja morir el propósito que tiene contigo. Que tú te salgas del propósito es una cosa, pero Dios el propósito no lo deja morir. Dios hace hasta lo que más puede, pero Él
Dios no te, ayúdeme a predicar, dígale al que está a su lado, Dios no quiere perderte. Vaya, dígale a un joven, dígale ahí a uno o dos, dígale, Dios no quiere perderte. Vaya con autoridad, vaya. Deje usar del Señor. Deje usar del Señor. Hágale que está joven. Muestre la energía del Espíritu. Dios no quiere perderte. Amén. Otra vez coja otro ahí. Espíritu. Marlon, Dios no quiere perderte. Dios no quiere que ninguno se pierda. He dicho, Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno es ninguno. Y no vamos a dejar a perder a los nuestros. Por eso Dios trajo esta semana aquí, porque el propósito de Dios es no perder a ninguno de los que ya tiene aquí. Dice que seduce a los siervos. El texto no dice que estos dejaron de ser siervos, o que dejaron de ser sus hijos, o que dejaron de pertenecer a Cristo. Dice que están siendo seducidos. O sea, pasaron de ser atraídos a seducidos. Es decir, ya entraron en la tentación, ya están en ella. Pero Dios mandó un sermón, un profeta, a decir, aunque hayan entrado en ella, yo, dice el Señor, los puedo sacar de allí. Porque Dios tiene tanto poder que aunque los huesos estén como en el cementerio, Él alza una voz a través del profeta y le dice, dime si estos huesos vivirán, profeta. Y Él le dice, yo no lo sé porque no soy Dios, pero tú lo sabes. Ahora le dice al profeta, bien has dicho, estás confiando en lo que yo digo, dice el Señor. Confías en mi boca, en mi palabra. Es que la boca del Señor lo puede todo. Ahora el Señor le dice, profetiza y dile, aleluya, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla, aleluya. Y Dios trajo un soplo, el soplo del Espíritu a través de la palabra, y se juntó cada hueso con su hueso y comenzaron a subir tendones, aleluya, y volvieron de nuevo a la vida, porque hasta lo muerto, cuando oye a Dios, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el antídoto, pastor? El Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, que nos convence de pecado. El Espíritu Santo, que fortalece al creyente. El Espíritu Santo, que produce discernimiento. El Espíritu Santo, que santifica con la palabra. El Espíritu Santo, que capacita al creyente. El Espíritu Santo, que da dominio, porque no nos da Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Esta noche hay Espíritu Santo para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para mayores, para hogares, para matrimonios, para esposos, para esposas. Hay Espíritu Santo. La central de Cartago se llenó del Espíritu. Llama al Espíritu, aleluya, invoca al Espíritu. Quiere el Espíritu, le dan ganas del Espíritu. Esta no es una iglesia muerta. Esta es una iglesia donde vive y habita el Dios viviente. Y Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Esta noche hay vida en el nombre de Jesús. Él es la resurrección, Él es la vida. Colóquese de pie. No se vaya a perder la enseñanza de mañana. Son 36 diapositivas o más. Esto solo empezó, hermano. Esto solo empezó.
Pero esta noche alguien va a traer su show y le va a decir: Señor, aquí estoy, sálvame que perezco, ayúdame, Señor. Alguien va a venirse de allá, yo sé. Venga, venga. En el nombre de Jesucristo, traiga su vida aquí a la presencia del Señor. Yo les decía ayer, ay, las dimensiones del pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo que no proviene de fe es pecado. Toda injusticia es pecado. Alabanzas al Señor. Hermano, no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Ahí están las 4 dimensiones. Nadie puede decir que está libre, pero una cosa sí sé: aunque sé que no estoy libre de pecado, yo tengo al que me libra del pecado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo esta noche tengo que volver a replicar ese mensaje. Todavía hay un Cordero, todavía, aleluya, predicamos a Cristo. Todavía hay un Cristo que con su sangre nos limpia. Todavía hay abogado tenemos a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía Dios te puede sacar del hoyo, del abismo, de la angustia, de la desesperación. Te puede sacar de la tentación, te puede sacar del hundimiento, te puede sacar, aleluya, de esa depresión, te puede sacar de esa vida quebrada, de esa vida fragmentada, de esa vida desordenada. Dios te puede sacar, aunque esté hecha pedazos tu vida. Dios vuelve a unir los pedazos y vuelve a hacer la vasija. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Solo alguien que vuelva al amor de su Señor, alguien